Sean todos bienvenidos a una nueva cita con el Festival Internacional de Guitarra entre Cuerdas. Pero no solo de música vive este festival. Hoy conversaremos sobre música y arte con interesantes invitados, entre ellos Matías Insunza, Enrique Díaz Lascado y Alberto Cumplido. Bueno, y aquí estamos para el Festival Entre Cuerdas 2020 en esta edición online. Del otro lado tengo a mi colega y compañero de carrera también, el Matías Insunza, desde Barcelona. Hola a todos. Yo soy Enrique Díaz Lascao y bueno, estoy acá en Mendoza. Y con Mati hoy día vamos a conversar sobre un tema que él investigó ya hace algunos años. A mí me tocó tener la linda experiencia de escucharlo en una exposición que hizo sobre el tema acá en Argentina, en Mendoza, para los chicos de la Universidad Nacional de Cuyo. Y es un tema maravilloso, la verdad es que es un tema muy controversial, liberador, no sé, tiene muchos aspectos, es muy rico en ese sentido. Así que, Mati, quería preguntarte, y bueno, en realidad si nos puedes contar un poco esto, de qué va el tema de tu investigación que titula La deriva lorquiana. Así es, ni más ni menos, la deriva lorquiana. Gracias por los piropos, Enrique. Tengo muy lindo recuerdo de ese conversatorio en Mendoza. Cuando te encuentres con la gente que estuvo allí, envíale mis saludos cariñosos desde acá. Bueno, la deriva lorquiana. Gracias. La deriva lorquiana, claro, en rigor podría llamarse la deriva García Lorquiana, pero claro, bueno, consideré que quedaba un poco mejor lorquiana. Tiene que ver con un camino, ¿cierto?, que se abre a partir de un texto de García Lorca. Un texto que en rigor fue una conferencia en los años 30 que García Lorca hizo y que se llama Teoría y Juego del Duende. García Lorca, para quienes no lo saben, además de ser, sino uno de los más connotados, ¿cierto?, poetas en lengua castellana, fue también músico. Él fue músico y fue un investigador en la música también. A él le debemos muchas de las armonizaciones de varias canciones que armonizó al piano, ¿no?, canciones populares andaluzas. Y bueno, este texto de él en particular habla sobre el duende flamenco, el duende andaluz, pero sobre todo, más allá de lo particular del duende andaluz, habla sobre la vieja dicotomía entre la técnica y la expresividad. Para esto nos cuenta una anécdota súper bonita, que es la anécdota de la Niña de los Peines, ¿no?, una connotada cantadora de la época, que estando en Córdoba va a hacer su presentación, ¿no?, y lo describe muy lindo con la poética de García Lorca, ¿no?, que nos dice: y entonces se sube la Niña de los Peines con su voz de óxido, su voz de musgo, la describe maravilloso, dominando todos los estilos, con una técnica perfecta. Y hay unos 3 puntos y dice: y sin embargo nada. Y es más, alguien grita: ¡Viva París! ¿Qué significaba esto? Significaba que para ese público de Córdoba, la Niña de los Peines era una músico y una cantadora espectacular, pero que sin embargo no llegaba a tocar una fibra emocional o una fibra presencial de lo que estaba ocurriendo a nadie de los que estaba allí. Y entonces, ¿qué pasa? Él sigue contando la anécdota, se ve que la Niña de los Peines bebe alcohol, se vuelve a subir y canta con una voz rajada, que le llama él destrozada, pero con duende. Y entonces la gente ahí ya se rasga las camisas, etcétera, y por fin aplaude lo que es para lo que él considera, ¿no?, una verdadera interpretación. Lo que García Lorca en el fondo habla aquí es reivindicar a la interpretación, ¿cierto?, como un arte de la escena y como un arte del tiempo real, como un arte del presente, del estar allí, y no solamente como un arte La idea no es ponernos muy académicos, pero tiro algunas cosillas que más que nada son
señuelos ahí para después ir agarrando quien se interese más, ¿no? Como esto que Nietzsche describió también en su libro El origen de la tragedia. No es tanto un arte apolíneo, el arte de la perfección total, cristalina, escultórica, como un arte también dionisiaco, donde se comparte con los demás, donde hay un sentido de la comunidad y donde hay un fundirse también en estos mundos, por así decirlo, salvajes del presente. Ese fue el punto de partida de este conversatorio, que por cierto es un conversatorio. La idea cuando se ha hecho es poder intercambiar ideas con los chicos, sobre todo que están estudiando, también con gente que ya toca. Y yo lo linké con otro texto que también es muy bonito y que recomiendo, que es sobre actuación, que es un libro de Declan Donnellan que se llama El actor y la diana. Y entonces él tiene unas frases preciosas respecto al, que luego compartiré, respecto a justamente, mira que parece mi gatita, respecto al presente del arte escénico. Esto mismo que dice García Lorca del aquí y el ahora, ¿no? Y él tiene unas frases muy lindas donde nos habla de cómo una técnica generosa se tiene que diluir en la vida. Él nos dice que incluso el arte más estilizado tiene que ver con la vida, y que la vida es misteriosa, que la vida no tiene lógica. Por lo tanto, la técnica no es el único, por supuesto que es muy importante, pero que no es el único parámetro para poder apreciar, entender y vivir lo que es una interpretación. Y él eso lo tiene clarísimo, tiene toda una teoría que habla de que cuando estás en el escenario tienes que buscar dianas que están allí, que no las puedes preparar, que no las puedes estudiar, que en el fondo es un momento único e irrepetible. Y sin embargo dice que es muy importante estudiar, que es muy importante hacer investigación histórica, todo es muy importante. Es muy importante el rigor que alguna vez tú mencionabas en otro momento. Pero que ese momento tiene una lógica y un acontecer totalmente único. Entonces ese es el texto de Donnellan, que se enlaza muchísimo con este texto de García Lorca sobre la reivindicación de estos presentes y de la interpretación como algo que nos dice cosas muy profundas, que no nos da solamente una información de bien, mal, rápido, lento, perfección, error, éxito, fracaso, sino que es algo que nos conecta como comunidad con cosas infinitamente más profundas. Y aquí llega un punto importante y luego también, por supuesto, tú coméntame lo que quieras comentar, pero así como para cerrar este primer marco conceptual, que es esta importancia de lo que decía Nietzsche también en El origen de la tragedia, entre lo apolíneo y lo dionisiaco, etc., que habla de estos momentos presentes con una alta conciencia de la muerte como fenómeno sencillamente que nos define, ¿no? Que nos define, estoy aquí, no sé hasta cuándo, no sé por cuánto, y entonces es un sentimiento que no es pesimista, sino que es vitalista. Estoy aquí, estoy vivo, no estoy ensayando en mi casa, no estoy tocando perfecto frente a una cámara, estoy aquí con ustedes, ¿no? Estoy intentando compartir esto con ustedes. Y ese es más o menos el primer marco, por así decirlo, conceptual para empezar a conversar de esto en un contexto de hoy, siglo XXI, donde evidentemente pareciera ser que el mainstream, o como la principal raíz de esto, pareciera ser, lo digo con muchísimo respeto porque uno nunca sabe cuánta gente está en lo mismo que uno quizás, sí, pareciera ser que va por otro lado, ¿cierto? Que va un poco por otro lado, exacerbando el tema, por ejemplo, de las competencias, de la perfección cada vez más, de los doblajes quizás de vídeos para que todo quede espectacularmente perfecto. Entonces, un poco para balancear, nunca con el afán de esto es lo único, no, pero para balancear sí, ¿cierto? Los discursos que a nosotros en nuestra formación quizás nos tocó, quizás no oír tanto y oír más otros, que son muy bellos quizás también, pero que de pronto están más sobre la palestra que estos otros. Sí, ahí se despiertan varias ideas preguntas, ¿no? Lo primero es, claro, mencionas algo que es muy importante porque en realidad tiene que ver con una especie de herramienta que te permite recibir la expresión artística, ¿no?
que te permite Ajá. percibirla y recibirla, ¿no? Que claro, que también un poco por el recorrido, ¿no? El recorrido, por supuesto, somos dos frutos de la academia, totalmente, pero Sí, totalmente. pero claro, que en la academia ese aspecto no está tan presente, tal vez, ¿no? O no está tan conducido, ¿no? Ujú. A lo mejor no corresponde también que eso sea ahí, ¿no? A lo mejor Totalmente. ese aspecto aflora en la vida, ¿no? Y la academia es la antesala de preparación para lanzarte a la vida. Pero que sería interesante también, ¿no? O sea, que dentro del ámbito académico ese aspecto, digamos, de equilibrio, ¿no? del fenómeno artístico estuviera presente. Y lo otro es preguntarte también cómo, que un poco ya lo dijiste al final de esta primera cápsula, ¿no? De este primer marco conceptual, ¿cómo observas tú y en qué grado ves que eso está presente, el aspecto más dionisíaco, por sobre todo, ¿no? El aspecto salvaje, el aspecto del momento. Sí. ¿Cuán presente está hoy en el quehacer artístico? Y si no lo está, ¿por qué crees que no lo está? Porque por algo ha prevalecido el uno o el otro. Yo no lo sé, digamos, ¿no? Sí, exacto. Sí, por supuesto yo tengo una opinión. No sé si habías terminado tu pregunta. No, va por ahí. Dale. Genial. Sí, yo tengo también una opinión. Evidentemente aquí uno no está de más decirlo, ¿cierto? Que no es categorizar y transformarse aquí en un catón de uno de los dos lados en lo absoluto. Sí, yo supongo que tu pregunta se refiere, ¿cierto?, a lo que nosotros hacemos en particular, que es la guitarra clásica, sí. ¿no? Yo pienso que sí, que a ver, que es difícil de ver. Creo que hoy lo que más se ve, pienso yo que es quizás confundir. El quizás es más grande que el confundir, o sea, quizás confundir lo que puede significar dedicar tu vida a una disciplina artística, en diferencia a lo que podría llamarse hoy en términos como muy de nuestro sistema cultural actual, que es hacer carrera, ¿no? Entonces ahí yo pienso que es donde de alguna manera se confunden las cosas, y evidentemente en el hacer carrera importa mucho la objetividad de los logros que se tengan. Entonces, en esa objetividad de los logros, claro, es muy difícil decir, oye, este es bueno, pero ¿y cómo lo vendo? ¿Cómo lo hago masivo? ¿Con qué argumento? Entonces pongamos unos parámetros que nos hagan más fácil el filtro. Por ejemplo, las famosas competiciones, ¿no? Las competiciones entonces van a hacer que alguien que tiene 10 premios, o sea, indefectiblemente va a ser mejor que alguien que tenga 9, ¿no? Y ese mejor que alguien que tenga 3. Claro. Y yo conozco de casos de gente que tienen 85 premios. O sea, bueno, entonces este tipo de cosas, que no es que yo diga que estén mal o bien, ni tampoco es mi idea hacer burlesco en lo absoluto. Creo que hay unas destrezas que son, pero innegables en las personas que desarrollan estas carreras y que logran también ciertas estas habilidades de nervios de acero, por ejemplo, o de tener esta perfección, digamos, a ese nivel. Pero sí que estoy seguro de que ese discurso, válido que es incompleto en relación a lo que uno puede pedir en la otra vena, que es el arte de la interpretación, ¿cierto? Primero, que ese arte de la interpretación, como todo arte, no necesita ser comprendido enseguida, ni ser cuantificado enseguida. Es mejor porque es más rápido, es mejor porque ganó más, es mejor porque es más joven, es mejor. Aquí García Lorca dice algo muy lindo cuando habla de efectivamente un concurso de danza, ¿no?, flamenca, donde gana una anciana de más de 80 años por mover una mano, ¿no? Y dice, gana todo lo que... Entonces, claro, un concurso así, si hubiera, sí que yo creo que sería fantástico, la expresión pura. No, porque yo creo que hay una... Exacto, o sea, nos tenemos que preguntar, yo siempre lo digo, los concursos pueden ser buenos, malos, más o menos, pero tenemos que preguntarnos qué evaluamos. ¿Qué evaluamos? O sea, si estamos
realmente evaluando ese gesto expresivo, oye, a lo mejor yo me apuntaré a todos los concursos de aquí a los 90 años, porque significa que están evaluando justo lo que nosotros buscamos, Claro. que es la expresividad como medio final, a través de una técnica evidentemente Sí, pues. muy depurada que todos tenemos que buscar, ¿no? Que es nuestro instrumento. Pero luego cuando nos encontramos en un panorama, yo vivo hace muchos años, ¿cierto?, acá en Barcelona, y en España hay 1.000.000 de concursos de guitarra, y en Europa hay otro 1.000.000. Y en general lo que uno ve que son concursos de ejecución musical donde toda la gente toca el repertorio, en la mayoría de los concursos toca los repertorios que tienen más seguros, que se llaman, ¿no? Entonces los que sale mejor, donde tienes menos riesgo, los que a lo mejor muestran que son más difíciles, tienen límites de edad. Entonces hay como una narrativa que tiene mucho que ver con los deportes. Yo entiendo que los tenistas jueguen hasta los 30 y pico años porque es que el cuerpo no les da más, pero que un músico tenga que tener un límite de 30 es una cosa muy extraña, ¿no? Que es muy difícil de Curioso. entender. Yo lo encuentro curioso, al menos a mí me parece curioso. Sí. Ni bueno ni malo, ni más o menos, habrá 1.000 motivos, pero sí que siento que esos motivos están en una dirección distinta de este otro camino, porque yo podría llamar la deriva lorquiana, ¿no? Que es como el camino el camino inagotable e infinito de la expresión, donde allí no hay concurso que valga, creo yo, no hay carrera que valga, lo que vale es tu próxima interpretación, ¿cierto? Lo vivo que eso puede estar. Y por supuesto en eso está también lo que puedas grabar, la interpretación a nivel intelectual que tú quieras plantear, por supuesto que sí, pero no está en los galones, ¿no? O en las medallas, como una seguridad de qué, me pregunto yo, ¿no? Pero intentando redondear la pregunta que tú me hacías, como el por qué, yo pienso que el por qué es justamente porque vivimos en una sociedad que, para bien o para mal, porque yo no soy tampoco un desencantado 100% o un hater, como se dice hoy día, del mercado. El mercado tiene muchas bondades también, como que hagamos esta entrevista, por ejemplo. Claro. Pero sí que creo que ese mercado, digamos, condiciona una manera de hacer las cosas. Y es cómo podemos hacer que todo sea más fácil de vender. Hay 1.000.000 de intérpretes buenos. ¿Cómo hacemos el filtro? ¿Cómo le damos una etiqueta? ¿Cómo lo ponemos tal? Y a lo mejor el disco de esta persona, si le ponemos un sabor latino, por ejemplo, entonces va a vender. Yo pienso que va por ahí la cosa. De lo contrario, no creo que estos eventos que no tienen mucho de divertido, ¿cierto?, ni para el público, ni muchas veces para quienes están allí, fuera como una opción estética, de goce estético, como creo que el goce estético está en los conciertos, creo yo. El goce estético está en los conciertos, el público está en los conciertos. Y de alguna manera en esta deriva lorquiana lo que se intenta reivindicar o sopesar es eso, hacerse esas preguntas. No es aclaro que no es una institución la deriva lorquiana, no es que nos vamos a encontrar con una secta, para nada. Es sencillamente replantear el por qué podemos hacer esto y apuntando hacia dónde. Sí, es interesante eso. Ahora, dentro de este por qué, es curioso ver que justamente este otro aspecto muchas veces ni siquiera es incluido, ¿no? O sea, es como que no tuviera cabida, básicamente, ¿no? Porque insisto, o sea, hay cuestiones que son muy claves, ¿no? La cosa del momento, la experiencia estética, ¿no? Que son aspectos que a veces da la sensación que estuvieran olvidados, ¿no? Yo me acuerdo acá en Mendoza, fui a ver un de los mejores conciertos que he visto en mi vida, por lo interesante que fue, un violonchelista con mucha reputación, que vino a tocar un concierto para violonchelo y orquesta. Y que sale y en el primer movimiento el tipo, bueno, y uno como intérprete huele, ¿no? Claro. Entonces nada, es un tipo joven, un tipo de 30 años, no sé, 32, haciendo carrera, ¿no?
tanto renombre que yo creo que le pesa, ¿no? Al punto que, claro, cuando sale al escenario, se le veía un tanto tenso, y el tipo, el primer movimiento, o sea, entraba el cello y ¡pam! Caída. Se levanta, ¿no? En sus pasajes, vuelve a caer, se levanta, vuelve a caer. La orquesta sigue y yo veo a este intérprete mirar al director de orquesta como diciéndole, para. Wow. ¿No? O sea, yo estaba así, pero el teatro estaba lleno, porque es un intérprete argentino y que es como todo el mundo lo sigue. Bueno, el tipo se cayó, pum, pum. Fue tanto, pararon el concierto, el tipo se fue, pero no dijeron, esto llegó hasta acá, se van para su casa, en absoluto. Claro, no dijeron el por qué, claro. No. Y el tipo vuelve a entrar y retoma y dobló la mano al destino, digamos, ¿no? Taca. Exacto. Logró hacerlo. Exacto. Fue tremendo. Épico. O sea, no, impresionante. Yo no sé, la capacidad de ese ser humano de sobreponerse, de hacerlo. Vieras el público cómo aplaudía, ¿no? Totalmente. Y claro, yo creo que ahí lo que sucedió es que el momento fue tan fuerte que nos envolvió a todos, ¿no? A través del error. Mira lo curioso. Hermoso, hermosísimo, ¿No? me parece. Nos pone a todos en la misma condición. Y vemos que de esta condición, este ser humano que le toca tirar el barco, ¡pum!, aflora y se va. Y lo logra. Buenísimo. El ejemplo que tú estás dando yo lo tengo que atesorar para el resto cuando volvamos a hacer este conversatorio, porque es exactamente, vendría a ser una nueva Niña de los Peines. Porque no olvidemos que García Lorca dice que cuando vuelve la Niña de los Peines, ella está toda rasgada su voz. Ya no puede defender el estilo, dice, ya no puede ser limpia, ya no puede tener su técnica perfecta, pero sin embargo nos conmueve a todos. Entonces, claro, en esa imperfección, por así decirlo, también hay una proyección sentimental de la comunidad, ¿no? Estamos ahí, estamos contigo. Y además que sobre eso emerge la música. Pienso que eso daría para otro conversatorio, sí, que a lo mejor vamos a hacer juntos, que sería como la música desde la imperfección. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? A mí me ocurre con las grabaciones, por ejemplo, de Pau Casals, que son maravillosas. De casi todo lo que grabó es maravilloso, pero desde una perspectiva hoy, desde de la perfección, de la afinación, de que no hay ni un error, de que no tienen ese grado de perfección, digamos, y sin embargo tienen una intensidad y una vida de otro planeta. O sea, los momentos que definen sus interpretaciones no es un error o el otro, sino que la intensidad de los momentos altos, por así decirlo. O sea, también en ese contraste hay algo muy lindo para discutir. Si una interpretación te va a dar esos momentos que a lo mejor vienen desde la imperfección a transformarse en un momento sublime, bienvenida a la imperfección. Claro. En cambio, a veces uno toca, hay personas que, o uno mismo cae, yo en primera persona, ¿no? Intentan la perfección, y esa perfección al final es como un funambulismo, para no caer, pero cuando no caes estás siempre así, ¿no? Nunca puedes realmente ser tú. Entonces, es perfecto, es de principio a fin, pero no tiene esa profundidad. Y a lo mejor esa profundidad puede hasta tener que ver con un cierto grado de aceptación del error, de la aceptación de que no somos perfectos. Mi maestro aquí, el gran Guillem Pérez-Quer, tiene una frase muy linda que le dijo su maestra, la María Luisa Nido, que es argentina y que es, bueno, un ícono, ¿no?, de la guitarra. Discípula que le decía, de la discípula de Llobet. Que le decía después de un concierto que él estaba muy enojado porque no le había salido una escala. Imagínate tú, qué típico de los guitarristas. Y ella le decía, no puedes lamentarte por no ser perfecto porque la perfección no existe. Y le decía, no tienes que ser perfecto, tienes que ser convincente. Que es, en esa palabra ella resume también esta deriva lorquiana. Ser convincente es estar ahí. Es decirle al otro que estás con ellos, que es como el chelista que vuelve y dice, yo estoy aquí y los tengo que convencer de mi lucha, ¿no?
Pero no es la perfección. La perfección, primero, no existe. Y segundo, cuando se intenta, yo creo que genera un grado de neurosis enorme, que da para otro conversatorio, pero que es un grado de neurosis que es también como muy enfermizo. Y sobre todo que genera esta... se me viene un concepto que va a estar muy mal empleado, entonces no lo voy a emplear. Pero ¿cómo poder decirlo? Bueno, genera una coraza muy grande entre el intérprete y el público. Y el público pareciera estar presenciando muchas veces un holograma, ¿no? Y a veces yo he escuchado a ciertos maestros, tal, que valoran mucho esto, que es como que no se note que estás en público, que no se note que hay nervios, o sea, que parezca que estás en tu casa. Y es como, no, o sea, si es que no estoy en casa, estoy con público, estoy con esa persona, etcétera, etcétera. Bueno, sí, tal vez ahí mirándolo o dándole una vuelta de rosca a esa última idea. Claro, justamente tomarse el escenario como un espacio natural, ¿no? En ese sentido. Donde sí, por supuesto que está la rugosidad presente, la imperfección. Y gozar con eso también, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, ahí en la pintura, en las artes plásticas, tenemos tremendas lecciones, ¿no? No sé, nadie puede decir que un cuadro de Renoir esté mal hecho porque el árbol no se nota perfectamente, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ahí el artes plásticas nos da una tremenda lección de lo convincente del mensaje, ¿no? Pero totalmente, ¿no? Mira, de hecho te voy a poner un ejemplo, no sé si, bueno, tú fuiste al Museo Picasso que hay aquí, que es precioso, que tiene casi toda la colección de las obras más importantes de Picasso, que está aquí en Barcelona. Si no me equivoco, un tiempo vivías cerca tú de ahí. Sí, si vivía no al me lado. equivoco, no me acuerdo. Pues mira, ahí está. Una de las cosas más impresionantes que yo me tocó ver en un cuadro de Picasso, ¿no? Bueno, tú ves primero el gesto pictórico, el gesto artístico, que es impresionante, o sea, los trazos, lo ves de lejos, ves su visión, ¿no? De según qué época. Pero cuando te acercas así, tú ves ahí, claro, ves que la línea no es realmente una línea, sino que se sale del margen, que está lleno de imperfecciones en el fondo. Pero, entre comillas, imperfecciones. Pero no alteran el gesto artístico. Entonces, cuando uno interpreta, es lo mismo, o sea, el gesto, que sé que esto tú y yo lo compartimos porque las veces que hemos tocado juntos lo hemos hablado mucho, el gesto musical no es que esté mal que el gesto sea además limpio. Si es además limpio, espectacular, pero el gesto musical es superior a la limpieza. Exacto. Si está el gesto musical, está prácticamente todo, y si además es limpio, aleluya. En cambio, si está la limpieza, pero no está el gesto musical, qué pobreza, Dios mío. Claro, no sé. Y hablo en primera persona, hablo de mis interpretaciones, no es que esté criticando. Sí, por supuesto. Cuando, ¡oh, qué limpio! Y el gesto no está, el gesto no se entiende. Es como, claro, es como ir a ver el Picasso y tienes todas las líneas perfectas, pero no hay esa fuerza que uno ve cuando se enfrenta, por ejemplo, a un Picasso. Entonces, claro, está relacionado con este tipo de cosas, ¿no? Con lo que tú dijiste recién, ese mensaje que se mantiene. Esta deriva lorquiana tiene que ver con mantener el mensaje y con no confundirse con que el mensaje es sencillamente la enunciación perfecta del mensaje, quitándole toda su fuerza. Si un actor dice me estoy muriendo y lo dice con intensidad, va a dar lo mismo que diga me estoy muriendo, pero si dice me estoy muriendo, Claro. el mensaje está perfecto, el otro carraspeó y tartamudeó, pero está el mensaje, está el trazo del pincel. Exacto. Pero en el otro está solo la palabra, ¿no? Pienso que es algo de lo cual uno al menos, ¿cierto? Que quizás como para ir cerrando por el tiempo, digo, Sí. de lo cual al menos tenemos que debatir, hacernos cargo de que quizás nuestro oficio y nuestro arte quizás es más difícil de lo que creemos. No más fácil, porque me ha tocado compartir esto con mucha gente. Y algunos que están muy en la línea de la perfección apolínea me han dicho, bueno, entonces es mucho más fácil. Puedo salir a tocar mal y da igual. Y es como, no, es mucho más difícil. Total. Porque tú vas a querer salir a tocar bien, pero lo que hay que tener claro es ese mensaje de expresividad, esa conciencia del momento, esos gestos, ¿cierto? Que lo hacen mucho más difícil que estar preocupado de
yo qué sé, que el trémolo te salga limpio, por ejemplo. Con mucho respeto que eso me merece, obviamente. Porque tú bien sabes todas las horas que uno le da a esos aspectos técnicos, está claro que sí. Sí, claro. Pero es todavía más difícil. Así es. No sé si de tiempo como estamos, por si ahí tenemos que cerrar. Tenemos yo que sencillamente te agradecería. Tenemos que cerrar. Eso. Ya hemos cumplido con los 30 minutos de rigor. Pero nada, agradecerte un montón la conversación. Por supuesto que da para muchas cosas, para muchos otros bloques que podríamos hacer. Totalmente. Dejamos la invitación aquí. Claro, si nos quieren... invitar a otros también a participar y qué sé yo. Por supuesto. Y me interesó también el tema de las neurosis a raíz de esto, ¿no? O sea, ahí podríamos conversar con... Muy interesante. Hay cosas muy válidas, digamos, para poder alimentar este camino del hacer, de la interpretación. Así que nada, Mati, te mando un abrazo gigante. Cariños, otro para ti. Cariños a todos los conocidos que tenemos por allá. Sí, claro que sí. Allá también, por favor, en Mendoza, a todos, a la familia y a los amigos. Obvio, y nada, esperando reencontrarnos aquí o allá, pero bueno, ojalá que sea pronto. Así que y muchas gracias. Total. Muchas gracias por todo, Mati. Un abrazo, gracias a ti. Chao. Hola a todas y a todos, soy Matías Insulza, intérprete en guitarra desde Barcelona y en el marco del Festival Entre Cuerdas 2020. Tengo del otro lado a mi querido colega Enrique Díaz, que está en Mendoza, y hoy día vamos a hacer una conversación. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, Mati. ¿Todo bien por allá? ¿Mucho calor? Sí, ya empezó el calorcito y las tormentas de verano. Pues acá empezó el frío ya total. Y el otoñito. Exacto. Así que estamos con distinto clima, pero con el mismo ánimo de conversar sobre varias cosas que nos atañen como intérpretes. Hay un tema, a ver, tú me vas corrigiendo si yo me equivoco con la información que tengo, pero bueno, tú y yo solemos conversar sobre los repertorios que estamos haciendo, sobre cómo más por ahí vamos investigando, indagando. Y en una de estas conversas, tú me contaste que estás viendo ahora repertorio de Albéniz y de Granado. ¿Me equivoco? No, efectivamente es así. Entre otros. Parto por ellos dos, digamos que son como los icónicos, digamos, dentro del tema que estoy investigando ahora. Pues fantástico. Bueno, por supuesto, esto no termina aquí, sino que dentro de esto que tú me contaste, como bueno, no tienen por qué saber en casa, ¿cierto? Yo vivo hace 13 años ya en Barcelona. Y dentro de estos años conviví algunos contigo acá, que tú también fuiste residente de la ciudad condal. Claro. Y entonces dentro de tu acercamiento a este repertorio, ¿cierto? Un acercamiento consciente, ya no dentro del marco de un plan de estudios de cuando estudiábamos, que uno toca Albéniz y Granado, ¿cierto? Son obras muy ahí troncales. Dentro de este acercamiento te encontraste con un concepto que a mí me parece interesantísimo, que un concepto también alguien le podrá llamar hito histórico, como queramos llamarle, ¿no? Pero que es el wagnerismo catalán. Exacto. Y este wagnerismo catalán, cuéntanos un poquitito, si quieres todo, expláyate todo lo que quieras. Sí. Mira, en realidad, claro, esa es la resultante, como dices tú, de haber habitado en Cataluña, porque en realidad, sí, Barcelona era donde vivíamos, nuestras residencias, pero bueno, sabían que trabajábamos en otros lugares profundos, ¿no? de Barcelona, como en mi caso yo trabajaba en Vilafranca del Penedès. Claro, y eso me llevó a mí a meterme, inmiscuirme de manera profunda con la cultura catalana, ¿no? Ya el solo hecho de hacer clases en catalán, ¿no? A los niños. Exacto. Bueno, y después, claro, está todas las vivencias que tuve en el taller de lutería de Jean-Pierre Sardin, donde solía llegar Carles Trepat y otros tantos guitarristas catalanes. Y era, fíjate que un poco en esa época como que me quedó dando vuelta esas historias que contaban de Tárrega y de Llobet, que también solían juntarse ahí en el Gótico, en la calle Ampla,
donde está el Pati Limona, digamos, ¿no? A tocar y todo eso. Bueno, entonces en algún momento me pasé como un poco la fantasía de que claro, de que en el hacer música había bastante más que la partitura y estudiar muy bien la partitura, sino que había un aspecto cultural que bueno, que por la condición de uno ser latinoamericano, chileno, me llamó la atención, digamos, de meterme y ver cómo conectaba con eso. O sea, cómo yo de ahí podía alimentarme un poquito y ver qué resultante tenía en la música. Y bueno, y ahí partió un largo camino de investigación a veces más académica, a veces no tan académica, en el sentido de que todo, finalmente todo, cuando empiezas a abrirte, todo tiene alguna significancia, ¿no? Entonces, no sé, paseos por la misma Barcelona, ver la arquitectura de finales del siglo XIX, ¿no? Claro que sí. Gaudí, toda esa cuestión te iban en mi caso fue alimentando un imaginario. Y por el lado, claro, más académico, entre comillas, fui haciendo una investigación y caí alguna vez con unos textos que hablaban sobre este wagnerismo catalanista. Cosa que a mí me llamó mucho la atención porque Wagner yo lo asocio más bien a la cultura germánica y Cataluña, hasta cierto punto yo lo relacionaba con tiene alguna relación con la cultura francesa, pero nunca me imaginé, digamos, cuál era el nexo con lo germánico, digamos, ¿no? Claro, este imaginario mediterráneo además también, ¿no? Totalmente, claro, o sea, como... era el frío y el calor, ¿no? Exacto. Bueno, la cosa es que, nada, empecé a leer y me encontré con textos muy interesantes, que ahora no vale para qué estar citando textos ni nombres ni nada, pero bueno, hay mucho material muy interesante, gente que se ha dedicado notablemente a la investigación de este concepto o fenómeno en realidad, porque una vez que ya empiezas a leer es como realmente es un fenómeno cultural, un fenómeno de sincretismo cultural. Claro. Y fíjate que hay dos perspectivas, una que tiene que ver netamente con la cuestión artística, ¿no? Y otra cosa, y tiene una connotación política profunda, digamos, que conecta muy bien con la realidad que hoy día Cataluña está atravesando, digamos, a partir del 2000. De hecho. Claro, 2000 y poco, así que 3 años atrás que partieron ¿no? Con el tema del plebiscito. A partir del 2015, eso, sí. Claro, a partir del 2015 son unos 5 años, claro. Donde 5 añitos ya que Cataluña está en una movida política y bueno, se ve que esto ha sido una constante, ¿no? Y que por supuesto ha tenido mucha incidencia en el resultado cultural. Bueno, y leyendo, naturalmente aparece la figura de Albéniz y la figura de Granados, digamos, como dos personas catalanes profundos, digamos, que vivieron en Cataluña, que se desarrollaron en Cataluña en su primera infancia, digamos, hasta los 15, 16 años, y después ya empiezan, por su talento, digamos, natural, tanto Albéniz como Granados, a través del piano, empiezan como intérpretes de piano, empiezan a desarrollar una carrera que los conecta con el resto de Europa y el mundo también, ¿no? Sabemos que Granados llega a Estados Unidos incluso a estrenar obras de él. Albéniz también viajó hasta Inglaterra, incluso vive en Inglaterra a sus 30 y poco años, y se desarrolla, tiene un periodo interesante de desarrollo artístico en Inglaterra. Bueno, entonces aparecen estas dos figuras que son como las más, no, voy a usar una palabra pero relevantes, ¿no? Son las dos figuras más relevantes. Sí. No son los únicos ni son los más importantes, ¿no? Pero aquí no hay una cuestión de importancia ni jerarquía, sino que es un fenómeno cultural que abarca a toda una masa una generación de artistas, ¿no? En muchos y en distintas disciplinas. Bueno, entonces nada, leyendo sobre digamos, el desarrollo de estos dos, me encuentro también con la figura de Felipe Pedrell, que es como el padre, digamos, de la composición catalana de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, ¿no? Es una figura bastante influyente. Muy icónica.
Sí, la cuestión estilística, ¿no? Y a través de Felipe Pedrell, bueno, hacen el nexo también hacia ciertas influencias de Francia, ¿no? También Albéniz con Debussy tienen una conexión importante. Entonces, nada, se empieza a mostrar que esta Cataluña en realidad era como una especie de receptor, digamos, de la cultura europea, ¿no? Más del interior de Europa, no hacia el Mediterráneo, conectando con Francia, por supuesto. Y también hablan de ciertas influencias germánicas. En este punto es interesante porque aquí aparece el aspecto político, digamos, que dicen que Cataluña, digamos, es la puerta que tiene España hacia Europa siempre occidental. Claro, siempre se le ha ¿Sí? dicho. Claro, y es más, algunos textos hablan de que el pueblo catalán tiene ciertos orígenes, digamos, nórdicos, ¿no? Pero bueno, ya esa es una cuestión mucho más política que no voy a entrar ahí. Entonces, claro, en la lectura y en la investigación se instala Cataluña, digamos, como un país, entre comillas, distinto de los... digamos del resto de España, ¿no? Claro. Y digo país porque aquí creo que tú también lo sabes, lo has observado, digamos que España en realidad es la conjunción de 5 culturas, ¿no? Exacto. O sea, los catalanes, los andaluces, los vascos, los asturianos por su parte también, los gallegos, ¿no? Que tienen orígenes celtas, digamos. Así es. Y después están toda la parte de Extremadura, la parte central de España. Entonces, España en realidad no es una sola, es un conglomerado, ¿no? Claro, es como una mancomunación, digamos, claro, de muchas cosas, ¿no? Y de muchas culturas que por supuesto fueron muy influyentes, ¿no? Claro. Dentro de la cultura ibérica. Entonces, nada, aparece, como te decía, esta cosa de la figura de Felipe Pedrell, y empiezas a leer hacia atrás. Y por ahí entonces, en esta conexión de esta Cataluña con Europa Occidental, qué sé yo, aflora la figura de Wagner como una figura importante, digamos, que también es una figura icónica dentro de la cultura germánica. Y Totalmente. a través de Wagner, claro, Wagner es como el padre de los ideales estéticos, digamos, del romanticismo, que después se transfiere incluso hacia el postromanticismo, ¿no? Entonces, digamos que el wagnerismo catalanista, lo que tiene de wagnerista es, sacando esta cuestión política, es esta influencia estética, ¿no? Y esta influencia estética, uno de los aspectos más relevantes, por ejemplo, es el trato y uso, digamos, de la melodía, ¿no? Como esta melodía eterna. En algún texto hablan de estas melodías sin fin, ¿no? Melodías eternas. Bueno, fue el primer elemento, digamos, musical que aflora, y yo digo, ay, a ver. Y empiezo a estudiar las obras con este influenciado, digamos, con esta idea. Y empiezas a encontrar otras formas de configuración dentro del discurso, ¿no? Claro que sí. Entonces me quedé con la idea de que sí podía ser. Sigo la investigación. Y entonces, claro, ahí ya empiezan a aparecer dentro del fenómeno catalán ya, un poco ya despegándome del wagnerismo catalanista, pero ya el fenómeno catalán mismo, la influencia francesa, el modernismo francés, ¿sí? También la influencia de Debussy, digamos, como figura icónica dentro de la música, y que abre a la música hacia una nueva forma Claro, hacia una nueva concepción total, exacto. De hacer discurso. Y por supuesto vuelve a aparecer la imagen de Albéniz como un receptor de esto, ¿no? Entonces ahora vuelvo a Albéniz, que fue el compositor que abre la puerta, digamos, a este tema. Vuelvo a Albéniz y buscando ahora las relaciones, digamos, o los aspectos de manera absolutamente intuitiva, digamos, que es como yo ejerzo la interpretación, y vuelvo a tratar de percibir, ¿sí? Los aspectos impresionistas, claro, o que yo interpretaba como atribuibles, digamos, al impresionismo, ¿no? Y también
la música de Albéniz los vuelve a mostrar, sobre todo en el tratamiento armónico, ¿sí? O sea, los colores armónicos que utiliza, y cómo relaciona, digamos, este color armónico con la línea melódica, ¿no? Que a ratos también tiene tintes modales, por supuesto, que ahí también está la influencia, digamos, mora o gitana, digamos, ¿no? Exacto. Esta música flamenca, ¿no? Española. Totalmente. Entonces, claro, se empieza a despertar un poco este imaginario, ¿no? Y con esta distancia que te hablé antes, ¿no? De uno siendo latinoamericano, qué sé yo, o sea, y del siglo XX, Claro. nada, totalmente ajeno, ¿no? Pero fíjate que se empezaban a cristalizar ciertas cosas, ciertos elementos. Y de ahí luego empecé, claro, a buscar esto mismo en Granados, porque dentro del proceso de investigación me encontré que Granados y Albéniz eran bastante cercanos, ¿sí? Es más, en momentos muy importantes, como la muerte de Albéniz, Granados está muy cerca. Claro. Hay un documental, de hecho, en YouTube muy, muy lindo sobre Albéniz y la relación con Granados. Entonces, comparte, nada. Si lo recuerdas, comparte el nombre del documental con quienes nos están oyendo, si lo recuerdas. Mira, yo creo que es que yo tengo muy mala memoria para los nombres de esas cosas. Pero nada, YouTube y Google saben hacer. Exacto, sí, exacto. Pones Albéniz Granados documental y ya está. Se ha invertido mucho dinero en que uno ponga una búsqueda básica y aparezca todo. Sí, a mí me da un poco de vergüenza, pero bueno, es así, estamos así. No, por favor. Bueno, la cosa es que nada, y empiezo a buscar estos mismos aspectos, digamos, en Granados. En Granados tal vez se me hace un poquito menos patente, pero fíjate que hay obras notablemente impresionistas como La Maja de Goya, ¿no? En Dedicatoria, que es una piececita chiquita, digamos, que está en sus primeros álbumes, digamos. Dedicatoria también tiene un uso de la melodía que es atribuible a este concepto wagnerista, ¿no? de este canto eterno, ¿no? Exacto, lo que nos contabas del... Exacto, y me empiezo a encontrar también con que en Granados sí es este aspecto, digamos, español, ¿no? Que viste que la música española tiene esa connotación o característica, digamos, que la engloba, ¿no? Que es como este nexo con la cultura flamenca, básicamente, o la sonoridad de la cultura flamenca. En Granados, a ratos, se hace bastante lejano ese elemento. Es más, por ejemplo, si revisamos la danza 5, la andaluza, no en ningún momento aflora algo así que uno puede decir, sí, mira, es como en la bulería, o no sé, o como en la solea, o no sé. La verdad es que aparecen muchas más otras cosas pertenecientes, por ejemplo, no sé, en Granados hay una sección en la danza 5 que a mí me acuerda, por ejemplo, a la sardana y a la gralla, ¿no? Al instrumento. A la gralla, sí. Claro, entonces nada, aparecen más esas cosas que lo andaluz. Y por lo tanto, nada, voy dándome cuenta que Granados, claro, por supuesto, es un tipo que busca retratar la cultura, su cultura, la cultura española en general, la catalana también en particular, pero también con mucha influencia francesa, europea, occidental, ¿no? Así que nada, ese camino fue el que empecé hace un tiempo. Bueno, yo te quería, siempre esperando no interrumpirte, hacer algunas apreciaciones, porque me parece algo muy interesante los conceptos que yo veo como intérprete, ¿no? Que a mí más me parecen remarcables. Yo siento que aquí, en lo que tú estás haciendo, en lo que estás encontrando, yo creo que parte de un gesto que tiene, no voy a decir rupturista, pero de un cuestionamiento, de una perspectiva un poco, ¿cómo podríamos llamarla? Quizás como del lugar común, como del tagging que se dice en inglés, ¿no? Como de poner etiquetas a las músicas de ciertos lugares del mundo,
transformarla en este gran concierto que se le llama el World Music, pero que de pronto también tiene este defecto de simplificar en extremo los acercamientos que tenemos según con qué músicos o músicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, los guitarristas, más encima siendo guitarristas, cada vez pareciera ser que escuchamos España o que nos dicen tocar Asturias de Albéniz, pensamos que tenemos que hacer una interpretación flamenca o algo que tenga que ver totalmente con lo que se entendería en España en este modelo del world music, ¿cierto? Que es como, bueno, España, españolado. Y efectivamente el fenómeno de la interpretación sin duda que es algo muchísimo más completo, más complejo. Tú decías algo muy importante, ya solamente entender España es entender un crisol de culturas muy diferentes entre sí, ¿cierto? Por lo tanto siempre va a ser una tentación que uno puede ver mucho hoy, la tentación de decir lo español, ¿no? Y aquí quería hacer una pequeña colita porque también mencionaba lo de lo latinoamericano, que es un tema que a lo mejor conversaremos más adelante, quién sabe. Pero que yo escucho a muchos guitarristas, colegas, con todo el respeto del mundo, ¿no? que hablan sobre algo que yo pienso que está en la base también de tu cuestionamiento, que es, he escuchado mucho esto últimamente, que es nosotros como latinoamericanos, sí, podemos interpretar a Bach, pero los europeos les saldrá mucho mejor Bach, por lo tanto nosotros tenemos que tocar latinoamericano porque lo latinoamericano es lo que nos va a salir, ¿no? Y ese fenómeno ha sido muy estudiado, ¿cierto?, en la sociología, etcétera, y se le llama el postcolonialismo, que es cómo se nos exige a nosotros, como latinoamericanos, ser siempre latinoamericanos. Es decir, si tú vienes de Chile, hombre, tienes que tocar música latinoamericana. No me vengas a tocar Bach a mí, aquí que estoy en Europa, porque tú eres latinoamericano. Y eso es algo muy triste y algo con lo que yo encuentro que inconscientemente hemos sido como muy serviles, ¿no? Como para ponernos la etiqueta, voy a ser interesante porque yo traigo lo latinoamericano, ¿no? Sabor o claro, ritmos sincopados. Y de pronto uno puede, como intérprete, tener una afinidad con mundos muy distintos, muy lejanos al de uno, ¿no? Pero más encima luego romper a través quizás de la investigación, como tú estás haciendo, y es por eso que yo quiero poner la INCO, ¿no? De encontrarnos con cómo nuestros prejuicios generan arquetipos que de pronto, no digo que sean falsos, pero que no son absolutos, ¿no? O sea, encontrarnos de pronto con... Además que yo quiero contarle a la gente que nos estará escuchando que tú hiciste estás ni más ni menos que abordando, entre otras obras, Asturias, que es una pieza de las más tocadas por casi todos los guitarristas y que además tiene versiones, la versión de Segovia, ¿no? Donde incluye trémolos y arpegios muy típicos del flamenco, que le da todo un aire muy aflamencado. Y entonces a mí me parece, tengo muchas ganas de escuchar tu versión ya, porque para poder encontrarnos quizás con un universo totalmente diferente. Entonces, bueno, quería que también tú me contaras qué te parecía ese respecto a este planteamiento, esta forma de enfrentar un repertorio que sea, comillas, propio o de otro lugar, y cómo en el fondo un gesto como el que tú estás haciendo también es una invitación, ¿no?, a de pronto quitar esa cáscara de la etiqueta fácil, que es un poco también como para vender, ¿no? Si etiqueto vendo, y decir, bueno, de pronto la interpretación tiene orígenes o matices que no se pueden enfrascar en etiquetas tan pequeñitas. Exacto. No, yo concuerdo completamente con la visión tuya, digamos, ¿no? Claro, para mí la base está en asumir la música de partida como la resultante de un fenómeno cultural, ¿no? Y entender que las culturas están en constante intercambio, siempre. Y la influencia existe. Y las maneras incluso de mirar el mundo se ven influenciadas, digamos, por el contacto con otras culturas, ¿no? O sea, no sé, uno será totalmente muy latino, ¿no? Pero claro, cuando vas a Italia tenés otro aspecto de la cultura latina, y cuando vas a España tienes otros aspectos de la cultura latina, y así, y tú eres latino igual, ¿no? Entonces, y es notable ver también esas diferencias, o a veces incluso modificar las propias costumbres, ¿no?, en pos de generar una comunicación con el otro, ¿no?
Entonces, claro, yo asumo que la música también es parte de ese roce, de ese constante esa dialéctica, ¿no? Exacto, de ese constante intercambio. Y claro, por supuesto que poner una etiqueta es limitar o empobrecer. Ahora, también encuentro que todo es muy válido. O sea, Sí, para mí es muy válida la perspectiva de la música española, digamos. Y bueno, y en este caso la perspectiva de la música, si vamos a hablar de Granados y Albéniz, de la música catalana, con cierta impresión, digamos, de lo español y de lo españolado, por decirlo, ¿no? Para que se entienda. Claro que sí, claro que sí. Pero claro, también sucede que esto es un dato que lo encontré también dentro de la investigación, que era una parte de las bases, digamos, si tú quieres así decirlo, las bases éticas, digamos, ¿no? Del wagnerismo catalán, era justamente tratar de no caer en el españolismo, ¿sí? Que fue un elemento que los franceses empezaron con esta cuestión, digamos, de ponerle este sello a lo español, ¿no? Claro, que es como bueno, de hecho también, ¿no? Claro, el cliché, ¿no? Entonces, de hecho, claro, tú ves, por ejemplo, no sé, la cantidad de obras de Debussy que fueron compuestas en España. Claro. En la estadía de España, de Debussy en Granada, ¿no? Pero que, bueno, que al tipo le cuesta mucho sacarse su caparazón, digamos, de impresionista francés y termina teñiendo, ¿no? Termina logrando unas obras magníficas con rasgos muy españoles, ¿no? Y con colores muy impresionistas, ¿no? Y algo que uno reconoce mucho de la música francesa de esa época. Entonces sí, como te decía, parte de la base de este wagnerismo catalán era justamente rehuir. Y eso también te deja pensando en ese sentido. Es decir, bueno, entonces lo que me están tratando de decir, o lo que yo puedo interpretar de esto es que esta música no solamente tiene este rasgo español, sino que también busca despegarse de esto para encontrar esto otro que también existe. Claro, ¿no? que sí. Claro que sí. Y ahí se me plantea a mí como intérprete, claro, una pregunta que tiene que ver con el deber o responsabilidad que yo asumo en mi búsqueda, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente voy a tocar la guitarra, sino que a la guitarra y al repertorio que interpreto en ella la utilizaré como un instrumento para aproximarme a un fenómeno que es mayor, ¿no? Pero ya es una cuestión digamos, es una perspectiva muy personal, que puedo incluso no tener ni una pizca de razón, ¿no? No, claro. Pero bueno, es una perspectiva muy personal y de la cual sí yo me hago cargo. Entonces yo creo que esa es la cuestión. Y fíjate que también en la lectura y en la búsqueda de información te encuentras con que, no sé, Albéniz, por ejemplo, a Granados, en varias de los estrenos de sus obras, qué sé yo, el tipo fue profundamente criticado por los propios catalanes porque el tipo utilizaba cosas muy, muy francesas o muy andaluzas o no sé qué, ¿no? Y en este ataque, digamos, que Granados sufría, un día Granados responde a un crítico diciéndole: yo hago la música que me gusta y tomo de las otras culturas lo que me gusta porque es bello y ya está, ¿no? O sea, como... Mira, esa respuesta que da Granados creo que también nos puede servir a nosotros como intérpretes, ¿no? Cambiando el hago / compongo por toco, ¿no? Toco la música que me conmueve, toco la música que me parece bella y no solamente la que se supone que tengo que quizás tocar para enmarcarme dentro de según unos parámetros que a lo mejor están más explorados que otros, que concuerdo contigo que no es que no sean reales, que no es que sean falsos, que no es que no, pero que quizás están más explorados. Pensaba en la linda
paradoja de que tanto Violeta Parra como Claudio Arrau hayan nacido en Chillán, por ejemplo, y que Violeta Parra sea la insignia de la música chilena, una maravillosa compositora y poeta, por supuesto, y que a su vez Arrau sea reconocido como el mejor intérprete de Beethoven, Claro. viniendo de Chillán también, ¿no? Entonces, claro, es como le hubiésemos tenido que pedir a Arrau que tocara cueca pianada mejor que el concierto del emperador, sí o no, pero sin duda que ahí hay un alma sensible que se identificó con esa música, que quiso indagar y que, mira, terminó haciendo una interpretación tan hermosa de una música que llamémosla no universal como queramos, pero rescato lo que tú dices de Granados, de poder hacer lo que uno le conmueve y lo que uno encuentra bello sin la necesidad de las etiquetas que nos quieran o les quieran, en este caso a los compositores, poner, como a él que le decían, oye, no te acerques a esto, no hagas tal. Me parece muy bonito rescatar esa frase de Granado. Sí, bueno, y bueno, aprovechar que hayas instalado la imagen de Arrau. Arrau creo que es como intérprete, como artista, ¿no? Es una imagen que te muestra todo eso, la apertura, ¿no? La apertura, claro. Y también el rigor, ojo, porque, claro, cuando decimos uno hace lo que le gusta o qué sé yo, sí, está bien, perfecto, uno hace lo que le gusta, pero también el rigor, digamos, de saber hacer lo que te gusta, ¿no? Totalmente. O sea, Arrau chillanejo profundo y uno ve entrevistas de Arrau ya viejo y se le siente el acento chileno todavía. Exacto. ¿No? Habiendo vivido toda su vida en Alemania y buena parte también de su vida en Estados Unidos. Exacto. El tipo mantiene ese acento de señor de campo, digamos, ¿no? De señor antiguo. De señor antiguo. De señor antiguo. Y nada, y es un tipo que era de una cabeza abiertísima, o sea... también hay un documental bellísimo de Arrau donde Arrau muestra su casa y muestra su pieza donde él se concentra, digamos, en su casa a estudiar y qué sé yo, aparte de donde tiene su piano y qué sé yo, y nada, la cantidad de elementos de otras culturas, producto de que, claro, a él le tocó viajar por todo el mundo, pero todo eso es su contexto, ¿no? Todo eso lo engloba, y el tipo te habla de Beethoven, ¿no? Con una pureza, ¿no? y con una sabiduría. Y no es lo único que sabe, ¿no? Exacto. O sea, me refiero, es un tipo muy abierto, pero muy riguroso a la vez, ¿no? Y creo que esa condición es importante. Y no sé, y para mí, cada vez que reviso la vida de algún gran intérprete, algún gran compositor, o qué sé yo, estos tipos que pasaron a la historia en el fondo, sí. Aflora ese elemento de apertura, de libertad, exacto. Pero de rigor y responsabilidad también. Totalmente. Oye, Enrique, no sé si tú sabías de antemano que tenemos unos tiempos limitados aquí en esta conversación. Estamos aquí llegando al final. Quedan muchas cosas en el aire, en el buen sentido, de las ganas de seguir hablando de esto, de seguir indagando y profundizando, y yo creo que sin duda que habrán las ocasiones, ojalá en vivo y en directo, con que la gente también pueda venir, conversar, hacerte preguntas respecto a esto que tú vas conociendo. Ya sabemos que la edición de este año del Festival Entre Cuerdas ha sido toda online prácticamente, entonces quizás en el futuro se podrá conversar de esto en persona. Te quiero mandar un abrazo enorme desde tu Barcelona querida, y tú también salúdame a la gente allá en Mendoza. Obvio. En tu nombre, querido. Te mando un abrazo también muy grande. Te mando un abrazo y hasta la próxima, que tengo entendido que será muy prontito. Así es. Un abrazo. Chao. Chao.